importante que nosotros comprendamos, reconozcamos y podamos identificar plenamente, ¿verdad? Y como siempre empezamos cada clase conversando un poquito sobre algunas nociones previas, conceptos previos, respecto primero al título de la sesión o de la clase. Así que yo quisiera que ustedes me escriban al chat qué ideas tienen sobre abastecimiento público. ¿Qué significa abastecer? ¿Qué significa abastecer en el sector público? A ver, vamos dando algunas ideas, estimados alumnos. Con sus propias palabras. Provisionar, excelente, Kiko. Cuando tú abasteces, provisionas, entregas, compras, evidentemente para que tú puedas proveer un bien o un servicio, tienes que adquirirlo, ¿verdad? En el privado, pues tú vas a diferentes tiendas, cotizas con diferentes proveedores y al que te parece mejor, con mejor precio-calidad, le pagas, ¿verdad? Pero en el Estado no funciona así y ya lo vamos a ver más adelante. Suministras, cuando tú abasteces, provisionas, suministras, entregas. ¿Cuál es el objetivo del abastecimiento público? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende lograr el abastecimiento público, queridos alumnos? A ver, pensemos en ejemplos. Ya, Kiko dice cubrir algún requerimiento. Excelente. Vamos a pensar en una entidad. Vamos a pensar en migraciones, ¿no? Migraciones es una entidad que provee tiene varios servicios, ¿no? Pero el más conocido, el más común, es la emisión de pasaportes, ¿verdad? Porque es un documento que le va a permitir al ciudadano, ¿no? Identificarse para poder realizar viajes a ciertos países, ¿no? Entonces, para que Migraciones te otorgue a ti o a cualquier peruano un pasaporte, tienes que iniciar un procedimiento, ¿no? Evidentemente, hacer un pago o el pago de un derecho respectivo. Pero más allá de eso, enfoquémonos o pensemos en Migraciones desde el enfoque del abastecimiento. ¿Qué necesita Migraciones para poder brindar el servicio de emisión de pasaportes? ¿Qué necesita? Obviamente, además de personal. ¿Qué necesita? Materiales, ¿verdad? Materiales. Ejemplo de materiales, las cartillas o las libretas que conocemos, las cuales se imprime el pasaporte. ¿Qué necesita? Máquinas, equipos para realizar este trabajo a gran escala, ¿verdad? Porque Migraciones no hace un pasaporte, no hace dos pasaportes, hace miles, cientos de miles de pasaportes. Entonces necesita materiales, necesita equipamiento, necesita espacios o infraestructura para poder realizar, imprimir estos pasaportes. Cuando tú te vas a Migraciones, ¿llevas tu foto o te toman la foto? Ahí, en la propia oficina de Migraciones. Te toman la foto ahí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el funcionario tiene que tener una cámara profesional, tiene que existir algún software de edición, ¿verdad? Para respetar las medidas estandarizadas de la foto del pasaporte, ¿no? Tiene que existir el soporte para la cámara, el mantenimiento preventivo y correctivo para las cámaras, para las laptops, para las máquinas que van a encargarse de la impresión del pasaporte. ¿Qué más? Tiene que existir un sistema electrónico
porque para sacar cita para el pasaporte, ya no existen las filas físicas. Las citas tú las tramitas por internet, por lo que tiene que existir una plataforma digital, ¿no? Una plataforma digital que te permita realizar o iniciar ese servicio, ¿no? Evidentemente, Migraciones es una entidad que tiene oficinas zonales. ¿Qué significa oficinas zonales, licenciada? Bueno, que a lo largo del Perú tiene diversas sedes. Migraciones no está en todo el Perú, en todas las ciudades del Perú, pero tiene sedes, ¿no? A través de las cuales atiende a la población, tanto de Lima como de provincias. Y evidentemente Migraciones, no todos los locales donde atiende Migraciones son propios. La gran mayoría son alquilados, ¿verdad? ¿Qué significa el alquiler, licenciada, en el Estado? Significa que tiene que existir un contrato de arrendamiento, lo que obliga a generar una partida no solamente para el alquiler, hay que pagar alquiler, hay que pagar mantenimiento, hay que pagar servicios de limpieza, servicios de agua, servicio de electricidad, servicio de internet, servicio de seguridad, servicio de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros pensemos en abastecimiento en el sector público, siempre tenemos que pensar en el conjunto de procedimientos para poder suministrarle a las instituciones públicas de aquellos bienes, servicios o obras que van a necesitar para poder brindar el servicio público para el cual están facultados. ¿Ok? Creo que ahí ya tenemos un concepto preliminar. Vamos a revisar. ¿Qué vamos a estudiar hoy día? Vamos a conocer los alcances, los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Vamos a conocer las etapas de la cadena de abastecimiento público y los alcances de cada una de ellas. Vamos a reconocer las funciones de la Dirección General de Abastecimiento Público y comprender sus funciones como órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Y vamos a reconocer y vamos a diferenciar los métodos de contrataciones públicas establecidas en la Ley de Contrataciones con el Estado. Ok, vamos a repasar como primera idea, revisando algunas nociones sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. El abastecimiento público es un sistema administrativo. ¿Cuántos sistemas administrativos existen? 11, ¿verdad? Para hacer un poco memoria de cuáles sistemas administrativos hemos estudiado: Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, Sistema Administrativo de Presupuesto Público, de Abastecimiento Público, y hoy que vamos a estudiar el Sistema Administrativo de Abastecimiento Público, ¿no? O sea, con este sistema estaríamos estudiando 5 de 11 sistemas administrativos. Ahora, ¿qué comprende un sistema? Es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos para proveer bienes, servicios y obras a través de un proceso que se llama cadena de abastecimiento público, o también conocida como CAP. Este sistema nace en el año 2018, o sea, hace unos 6 años, con el decreto legislativo 1439. El sistema está compuesto por la Dirección General de Abastecimiento, la OCE, la Central de Compras Públicas y las áreas que están involucradas en la cadena de abastecimiento público. Ahora bien, tenemos siempre que estudiar
¿cuáles van a ser los principios que rigen el sistema administrativo de abastecimiento público? Primero, la economía. Hemos venido repitiendo durante varias clases que los recursos públicos son escasos, ¿verdad? Son escasos. Entonces, en el Estado, en la administración pública, la provisión de lo que necesite una entidad para brindar un servicio se hace pensando en el ahorro y en la simplicidad, porque no tenemos dinero para derrocharlo, para, no lo sé, por ejemplo, nosotros, ¿no? Como personas particulares, como personas de a pie, nos gusta invertir de repente en un celular muy caro, en un iPhone, ahora creo que ya es el 16, en una laptop que soporte hasta jugar videojuegos, ¿no? Que son muy caras, o en un televisor de 70 pulgadas, pantalla LED de última tecnología. De forma particular lo podemos hacer porque estamos gastando de nuestro dinero, de nuestro peculio, y en el sector privado tú gastas como creas conveniente. Pero en el Estado tenemos siempre que cautelar la simplicidad y el ahorro en el uso de bienes, servicios y obras. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos que procurar la eficacia. ¿Por qué? Porque si tú estás adquiriendo un bien, un servicio y una obra, lo haces con el objetivo o pensando que esa adquisición tiene que cumplir una meta y un objetivo. Si yo compro 50 computadoras de características X y al año por algún defecto de fábrica, por alguna, digamos, alguna omisión de parte del proveedor o de parte del área usuaria, al primer año empiezan a presentar fallas, empiezan a malograrse. Entonces, evidentemente, esa compra no está siendo eficaz porque yo invertí como Estado un monto de dinero para garantizar que los servidores que usen esos dispositivos tengan ciertos años de uso y yo tengo que procurar que ese horizonte de tiempo se cumpla, ¿ok? La eficacia y la eficiencia van de la mano para tener en cuenta que tenemos el principio del sistema es poder sacar el máximo provecho al bien, servicio u obra que yo estoy adquiriendo con recursos públicos. Y pongámosle mucho ojito acá a este cuarto principio que en mi opinión es uno de los principios más importantes, que se llama principio de oportunidad. Pensemos nuevamente en migraciones. ¿Qué pasa si el área usuaria se olvidó o pidió fuera de plazo, fuera de tiempo, los materiales que necesita para emitir pasaportes? ¿Qué situación podría suscitarse por una inoportuno o una inoportuna solicitud o requerimiento de bienes, servicios u obras? ¿Qué pasaría? A ver, ideas, alumnos, ideas, por favor. Se retrasan los trabajos, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona, cientos de personas o miles de personas
tienen un viaje de emergencia y no pueden viajar porque la entidad no les emitió un pasaporte. Quejas, reclamos, protestas, paralizaciones, denuncias, ¿verdad? Porque se está afectando un derecho de las personas, ¿no? Se está contraviniendo un principio que le corresponde a las personas. Entonces, no no solamente es importante requerir un bien, un servicio, una obra, sino es más importante hacerlo a tiempo. ¿Por qué? Porque el Estado, en general, el Estado es lento para todo. Es lento desde la respuesta a un documento hasta la compra de un bien. En el Estado todo funciona de forma más lenta. ¿Por qué? Porque tienes muchas normativas que cumplir, porque todo se escribe, ¿no? Todo necesita un informe, una validación, una derivación. Entonces, ya el Estado funciona lento, ¿no? Es un aparato muy burocrático, como lo dice Jesús, ¿verdad? Entonces, si tú como funcionario ya sabes que el Estado es lento y sobre todo en el proceso de adquisición, de compra, tienes que respetar esos procedimientos, hacer bien tu flujo y requerirlos con antelación. Y con antelación, los que trabajamos en la gestión pública sabemos que no hablamos de días, sino hablamos de meses, ¿ok? ¿Por qué? No solamente por los procesos propios de contratación, sino por las reglas o digamos, los efectos que eso te genera en el presupuesto, ¿correcto? Que ustedes saben que el presupuesto tiene una vigencia, ¿verdad? Tiene que haber una certificación, un devengado, etcétera. Entonces, todo eso, estimados alumnos, tiene un proceso y es importante que los responsables no solamente hagan sus requerimientos, sino que lo hagan a tiempo, a tiempo. El principio quinto de la predictibilidad se refiere, para resumirlo de una manera, en que las reglas de las contrataciones, de las adquisiciones, tienen que ser predecibles. ¿Se imaginan que yo sea un proveedor, una empresa que trabaje en la provisión o trabaje para el Estado y me cambien las reglas del juego de un día para otro? Incluso podría tomarse que yo estoy actuando como estado de mala fe. De repente podría pensarse que yo quiero beneficiar a un proveedor, podría pensarse que yo quiero perjudicar a un proveedor, podría pensarse que yo estoy amañando un proceso para favorecer o para perjudicar a alguien. Por eso es muy importante que las reglas de juego se respeten, que las reglas del juego se cumplan, ¿no? Y sean iguales o generen iguales condiciones para los competidores. El criterio de racionalidad también es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a servir para generar confianza, certidumbre, ¿no? Los actos tienen que ser racionales, ¿no? Criterios uniformes. Evidentemente, la sostenibilidad ambiental, social y económica también va a ser muy importante y más importante la transparencia, ¿no? Cuando estamos involucradas en áreas tan sensibles como presupuesto, como abastecimiento, como logística, donde de manera directa o indirecta disponemos de recursos públicos, hay una responsabilidad penal, civil, como quieran llamarle, administrativa y también moral, ¿no? Porque el dinero de público es dinero de todos, ¿verdad? Y ya conocemos pues muchos delitos vinculados a la administración pública, como colusión, como malversación, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
el sistema administrativo de abastecimiento tiene un órgano rector que se llama Dirección General de Abastecimiento Público. ¿Cómo se llama el órgano rector de la dirección, del sistema administrativo de el abastecimiento? Se llama Dirección General de Abastecimiento. Ok, voy a hacerles una pregunta y espero sus respuestas al chat porque he ido repitiendo esta idea en varias oportunidades. Los órganos rectores tienen funciones muy similares, pero en su ámbito de especialidad. Yo en las diferentes clases he ido nombrando qué funciones cumple un órgano rector. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué funciones cumple un órgano rector de cualquier sistema administrativo? A ver, pregunta. A ver, vamos a ver. Pregunta. Vamos a dar lectura a sus comentarios en un momento. A ver, vamos a ver qué dicen sus compañeros. Dicen, un órgano rector dirige, excelente, dirige, es muy importante porque durante muchas clases hemos dicho que un órgano rector conduce, dirige, lidera, articula, coordina, ¿verdad? Los órganos, las instituciones que pertenecen al sistema administrativo. Perfecto. ¿Qué más? Emiten políticas de funcionamiento, correcto. Los órganos rectores también tienen una función normativa, aprueban procedimientos, ¿verdad? Proponen normas, ¿verdad? Proponen normas, procedimientos y en general normativas que estén vinculadas al funcionamiento del sistema administrativo. No olvidemos también, además de lo comentado por sus compañeros Eduardo, Jesús, por aquí Kiko, que veo que están participando activamente, también los órganos rectores cumplen una función de asesoramiento técnico, ¿no? De asesoramiento técnico a otras entidades, a gobiernos locales, a gobiernos subnacionales, pero también a otras entidades, ¿no? De otra especialidad que trabajen en el tema, por ejemplo, de abastecimiento, ¿no? En este caso. Por eso vamos a repasar rápidamente las funciones de la Dirección General de Abastecimiento. Ejercer la máxima autoridad normativa del sistema, aprueban la normatividad y los procedimientos, conducen la operatividad del sistema, emiten directivas, programan la gestión de las actividades, ¿verdad? Entonces, los órganos rectores en general son el corazón y la columna vertebral de cualquier sistema administrativo. Sin los órganos rectores no podrían operar. Ahora bien, vamos a entrar a la parte principal de la sesión de hoy día. El abastecimiento público es un conjunto de procesos. Este conjunto de procesos está plasmado en digamos, con un nombre técnico o bajo un esquema que se llama cadena de abastecimiento público. La cadena de abastecimiento público, queridos y estimados alumnos, no es más que el conjunto de actividades, de procedimientos, de etapas, de pasos que las entidades públicas deben seguir desde la programación de sus necesidades
hasta la disposición final de los bienes para lograr, ¿no?, sus objetivos como entidades públicas. Entonces, la cadena de abastecimiento público tiene tres componentes. El primer componente se llama programación multianual de bienes, servicios y obras. El segundo componente de la cadena, gestión de adquisiciones, y el tercero, administración de bienes. Vamos a estudiar uno por uno. Primero, vamos a estudiar la programación multianual de bienes, servicios y obras. Pero como ustedes están viendo, la programación multianual es una etapa que se repite en otros sistemas. Por ejemplo, ¿en qué otros sistemas hemos visto la etapa de programación multianual? ¿Quién se acuerda? ¿En qué otros sistemas la programación es una fase dentro de su circuito, dentro de su procedimiento? A ver, vamos a ver quién se acuerda. Correcto. Hemos visto la programación en el sistema de presupuesto público, ¿verdad? También hemos visto la programación en el sistema de inversión pública. ¿Se acuerdan que la inversión pública tiene un ciclo de inversión que tiene 4 fases? Y la primera fase es la de programar, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa programar de forma multianual? O para decirlo de otra manera, ¿qué significa la programación? ¿Qué entienden por programación? Ya que lo hemos visto en otros sistemas. ¿Qué significa programar? A ver. Correcto, excelente, Eduardo. Requerir los bienes y servicios para su adquisición a las áreas, ¿no? Planificar. Cuando tú programas, como bien lo han dicho sus compañeros, tienes que realizar un arduo trabajo para identificar qué necesitas, cuánto cuesta lo que tú necesitas, ¿verdad? Evidentemente, pues cada año tenemos una actualización de precios, tenemos un estudio de inflación que tenemos que realizar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es importante que antes que inicies la compra de los bienes, servicios u obras, hagas una programación no de un año, sino de un periodo de 3 años hacia adelante. Para eso, evidentemente, tienes que pedir informes de todas las áreas involucradas, ¿no? Para que vayan haciendo un diagnóstico de qué es lo que falta. Evidentemente pueden faltar muchas cosas, pero habrá que priorizar, ¿verdad? ¿Cuál es lo más importante? Si ha habido o si se va a prever un aumento de la demanda, también eso tiene que ir interconectado con
la necesidad o con la cantidad o el volumen de lo que vas a necesitar respecto a bienes, ¿no? Sobre todo a bienes. Vamos a ver, en la programación multianual se programa, se planifica, se cuantifica por un periodo mínimo de 3 años, ¿no? ¿Con qué objetivo programamos multianualmente? Lo hacemos con el objetivo de previsionar, ¿no? Racionalmente los mismos. ¿A través de qué documento vamos nosotros a programar multianualmente? A través de un documento que se llama Cuadro Multianual de Necesidades. El cuadro multianual de necesidades es un documento que ahorita les voy a mostrar el ejemplo de una entidad. Es un documento público, un documento que es de obligatorio publicación en las páginas institucionales de la entidad. Es un documento que es aprobado mediante una resolución por la máxima autoridad de la entidad. Este cuadro multianual es un documento institucional que va a indicar la programación multianual de una entidad bajo ciertos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Criterios de flexibilidad, porque el cuadro multianual de necesidades se puede cambiar. Si bien es cierto, nosotros trabajamos haciendo una programación por un digamos, previendo un futuro, pero el futuro puede estar sujeto a cambios. Vamos a imaginarnos que estamos en el 2019 o en el 2018. Nosotros sabíamos que iba a haber una pandemia en el 2020. No teníamos idea, ¿verdad? Nadie se imaginaba ni sus peores pesadillas que venía una pandemia que iba a paralizar o suspender mucho de los servicios brindados, de los servicios públicos brindados, o de repente, por ejemplo, ¿no? Cuando se inicia la pandemia en marzo, ¿verdad? En marzo del 2020, los vuelos se suspenden porque los vuelos eran una forma de contagio, o mejor dicho, el virus se expandió en gran medida gracias a los vuelos, sobre todo los vuelos internacionales, ¿verdad? Entonces, por muchos meses hubo una cancelación de vuelos, ¿no? Sobre todo los internacionales, y luego se activaron los nacionales, pero bajo ciertos parámetros. Entonces, en el 2020 o a partir del año 2020, 2021, bajó mucho el turismo, ¿verdad? Los viajes internacionales eran, digamos, humanitarios, eran de emergencia, la gente no volaba para hacer turismo porque todo estaba cerrado. Estaban cerrados las discotecas, estaban prohibidas las actividades abiertas, ¿no? Entonces era muy difícil prever eso. En el caso que nosotros estamos analizando, por ejemplo, migraciones, ¿no? Migraciones para atender la demanda del servicio, normalmente siempre hace un flujo, ¿no? Hace un análisis estadístico. ¿Cuántos usuarios atendí en el 2020? ¿Cuántos planeo atender en el 2021? ¿Verdad? Se hace un análisis científico, un análisis matemático, un análisis serio y profesional para medir la demanda. Pero como por ejemplo el COVID, la pandemia, no la hemos podido prever, fue un acontecimiento prácticamente que cambió la vida del país y del mundo de un día para otro, literalmente. Entonces, ese tipo de situaciones, por poner un ejemplo, justifican que el cuadro multianual de necesidades no es que yo programo de acá a 3 años, pero se va a mantener así por siempre o por ese periodo de tiempo, sino que este documento está sujeto a variaciones, a modificaciones, dependiendo de las circunstancias muy variadas que se puedan suscitar en el camino. ¿Ok? Tenemos otro criterio que es el criterio de la razonabilidad, ¿no? Para, digamos, ser
claros, ser concretos, ser razonables en lo que se pide, en tener un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio entre también lo que yo tengo para gastar, mi disposición presupuestal y lo que yo voy a adquirir, ¿no? Si yo tengo 1 millón de soles de presupuesto y tengo un cuadro multianual de necesidades que por año planeo 5 millones, entonces pues no hay un equilibrio entre mi disposición presupuestal y mi programación multianual de necesidades, ¿no? Y hay que también tener en consideración eso. Ahora, la programación multianual tiene fases. ¿Cuáles fases son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Son 3. Identificar, clasificar y priorizar y consolidar y aprobar. Primero, para yo saber qué necesito, tengo que hacer un diagnóstico, una identificación, ¿verdad? Migraciones, por ejemplo, es una entidad que tiene varias áreas, ¿no? Cada área tiene una tarea específica y cada área tiene una necesidad o tiene varias necesidades específicas. Entonces yo necesito identificar esas necesidades, cuantificarlas, valorizarlas, ¿verdad? Porque no solamente digamos, importante decir, o la unidad de administración necesita computadoras, no. ¿Cuántas computadoras? Aproximadamente cuánto va a ser el valor de esas computadoras, ¿no? O sea, no solamente necesito identificar la cualidad del servicio, sino cuantificar. Una vez que yo tengo ya ese trabajo diagnóstico, ese trabajo identificador, ya puedo pasar a una segunda fase que es la fase de priorización, ¿no? Ya lo hemos repetido en varias oportunidades que cuando hablamos de gestión pública es muy importante que se apliquen criterios de priorización de acuerdo a la disposición presupuestal, a la urgencia, a la necesidad, etcétera, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, en migraciones, el material para la elaboración de los pasaportes es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Pero no tendría o no sería menos importante si no tienen un lugar donde operar, si no tienen las máquinas para operar, si no se garantiza la operatividad de las máquinas, porque por mucho material que tú tengas, si la máquina se para y no la puedes arreglar, afecta el procedimiento o la cadena o el plazo también, ¿no? Y por ende la satisfacción del usuario, ¿verdad? Cuando ya tienes esa priorización, ya estás en la capacidad de poder consolidarla y aprobarla. ¿Cómo se aprueba el cuadro multianual de necesidades? A través de una resolución que es firmada por el máximo titular de una entidad. El cuadro multianual de necesidades, su aprobación es la fase final de la etapa de programación. Ya lo indiqué que se aprueba o lo aprueba el titular de la entidad y se publica en la sede digital, ¿no? En la sede digital de la entidad. Acá les voy a mostrar un ejemplo de un cuadro multianual de necesidades. Deme un segundo. A ver, vamos a dejar de compartir un segundito. ¿Hasta acá todo claro? ¿Se entiende alguna pregunta, estimados alumnos? ¿Aló? ¿Están ahí? Hola, ¿me escuchan? Ah, ok. Gracias, Ricardo. Gracias por dar una señal de vida y estaba asustándome. ¿Alguien más que esté por ahí con vida? A ver, Jesús, ¿cuál es tu consulta? Te escucho, te leo, no sé, como quieras.
Ya, puede ser más específico, Jesús, porque para poder responder tu pregunta, ¿cuál es tu pregunta puntual, por favor? Ya, tu consulta dice, ok, ¿cuál es la diferencia o similitud de eficiencia y eficacia como principios del cuadro multianual de necesidades? Ok, bueno, en realidad la eficacia y la eficiencia, es cierto, son principios dentro del sistema administrativo de abastecimiento público. Ahorita lo voy a responder. Permíteme mostrarles a ustedes. No sé si lo están viendo en su pantalla. Sí, creo que sí. A ver, déjame ver cómo lo maximizo un poquito más. Cuadro multianual. Estoy mostrando el ejemplo del cuadro multianual de necesidades del gobierno regional de Lambayeque del periodo 2022-2024, me parece, ¿ok? Entonces, para los alumnos que se preguntan, ¿cómo es, licenciada, un cuadro multianual de necesidades? Bueno, un cuadro multianual de necesidades, ya lo indiqué que es un documento público, ¿verdad? Es un documento público que se encuentra en la página institucional, en este caso, del gobierno regional de Lambayeque. Entonces, este cuadro multianual de necesidades, estimados alumnos, es un documento estructurado, ¿correcto? Es un documento que está ordenado, organizado, de acuerdo a si son bienes, si son servicios, si son obras, de qué tipo, etcétera, ¿verdad? Como les dije, estos requerimientos están cuantificados, valorizados, ¿verdad? Aproximadamente, evidentemente, pues no van a ser exactos, pero sí se acercan mucho al valor que en su momento van a tener. Por ejemplo, lubricantes, grasas y afines, ¿no? De repente para maquinaria, para vehículos, etcétera, ¿no? Hablan de un aceite lubricante de ciertas características, ¿no? ¿Me escuchan? Que me entró una llamada. ¿Aló, me escuchan? ¿Alumno, me escuchan? ¿Me escuchan? Disculpen, sí, disculpen. Ok, disculpen, es una llamada urgente. En las grasas y afines están escribiendo un aceite lubricante de ciertas características, 52 galones, ¿verdad? Bueno, acá no se ve muy bien porque está un poquito mal escaneado el documento, pero bueno, vamos a hacer el trabajo con lo que tenemos. Ustedes ven 2023, 2024, 2025, organizado por 2 semestres cada año y indicando la cantidad valor unitario. 19 galones, cada galón cuesta 52 soles.
de galones están previendo para los primeros 6 meses del 2022 un gasto de 188 soles, ¿no? Para el segundo semestre ya no están proyectando la necesidad de ningún aceite, ¿no? Entonces por eso le colocan 00, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de guardianía, como es servicio, me imagino que lo estarán midiendo, claro, como la unidad de medida por 30 días, 8.000 soles, ¿verdad? 8.000 soles. Por ejemplo, el aseo, no lo sé. ¿Qué dice acá? Por ejemplo, mouse, ¿no? ¿Cuánto cuesta los primeros 6 meses del 2022? 14. ¿Cuánto suma? 420 soles, ¿no? Una cantidad de servicios, bienes que se requieren. Miren ustedes el desagregado, ¿no? Desde repuestos, accesorios, bolígrafo, goma, nota adhesiva, archivador, folder manila, ¿no? Se modifican en el tiempo, ¿no? Se modifican, ya lo he indicado hace un momento, a través de una resolución que apruebe la modificación 1, la modificación 2, la modificación 3 y las modificaciones que resulten necesarias para la actualización de ser justificada, ¿verdad? No lo voy a hacer discrecionalmente, ¿no? A mi criterio, ¿no? No funciona de esa manera, sino siempre eh, tiene que hacerse bajo un principio de su compañero a Jesús hizo una consulta respecto a las diferencias entre eficiencia y eficacia, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser eficaz? Sí, poder obtener la capacidad, lograr el resultado en el tiempo, en el momento adecuado, ¿no? ¿Aló? Hola, ¿me escucha? Sí, disculpen, a veces el internet no nos colabora, me parece. Pero bueno, vuelvo a repetir. Su compañero nos había hecho la pregunta sobre las diferencias y las similitudes entre dos conceptos como la eficiencia y la eficacia. Entonces, la eficacia digamos, dentro del sistema de abastecimiento significa conseguir un resultado en el momento, en el espacio en el que se requiere, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estimas que tu proceso de adquisición va a tomar 4 semanas, ¿no? Serás eficiente si cumples con ese objetivo, ¿verdad? Evidentemente no siempre funciona así, porque pueden acontecer en la administración pública un no son de tu responsabilidad, porque entonces eso quiere decir, estimados alumnos, que a veces hay cosas que tú no vas a poder controlar. Y como tú no vas a poder controlar, evidentemente no eres del todo responsable que algo salga mal, ¿no? Llevar a cabo todo un proceso de seguimiento, no es que tú hagas el requerimiento y bueno, lo dejes ahí, ¿no? Reposando el sueño de los justos. No va a ser así. Lo que tú tienes que hacer siempre es brindar un seguimiento oportuno a todo el proceso de adquisición. Y la eficiencia está relacionada con la capacidad que vas a tener de adquirir el bien, servicio, producto de la forma o bajo el criterio de menos recursos, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en las licitaciones de obras, las empresas postoras presentan dos propuestas, técnica y económica, ¿verdad? En la técnica se refiere pues al procedimiento constructivo, ¿no?
al proceso de construcción. Y la económica está referido al valor que tú ofertas, dices, yo puedo hacer este colegio por 50,000 soles, ¿no? Es tu propuesta económica. Si viene otra empresa y te dice, yo puedo hacer el colegio por 40,000 soles, ¿el Estado a quién va a elegir? Evidentemente el que ofertó menos, ¿verdad? Porque ese es el criterio que rige en la administración pública, al de menor costo. Siempre es así. Si yo es un principio que se aplica en general, el sistema de abastecimiento, ¿no? Si yo tengo un proceso de licitación, tengo 4 propuestas económicas, la de menor, evidentemente, si la técnica la cumplen todas, pero si presento una propuesta económica mejor, o sea, menor, evidentemente voy a ganar, ¿no? Eso no quiere decir que yo puedo costearte 20,000 soles menos y dejar de hacer algo, ¿no? No funciona así. Existen especificaciones técnicas, existen expedientes técnicos, ¿verdad? Existen términos de referencia, ¿no? Eso ya lo conocemos. Por ejemplo, si vas a requerir un servicio profesional, tú emites cotizaciones, ¿no? O te emiten cotizaciones. La cotización de menor valor es la que tú vas a tener que tomar o elegir como institución pública, porque siempre lo hacemos bajo ese principio. Ok, vamos a seguir viendo por acá. Ya, una vez que se ha publicado el cuadro multianual de necesidades, termina el primer componente de la cadena de abastecimiento que es la programación multianual de necesidades. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis antes de entrar al segundo componente para hablar de unas actividades que están vinculadas del abastecimiento público, ¿no? El catálogo de bienes y servicios. ¿Qué es, licenciada, el catálogo de bienes y servicios? Es un instrumento, ¿no? Que va a permitir que los postores, proveedores que estén interesados en brindar bienes, servicios y obras, eh, digamos, oferten sus servicios en un documento estandarizado. Es, por ejemplo, cuando tú vas a querer comprar un carro, vas a la concesionaria y tú no sabes qué carro comprar, al menos que ya lo tengas 100% definido. Pero cuando tú vas a un concesionario, ¿qué te muestran? Un catálogo virtual de vehículos, ¿no? El vehículo tal, con tales características, con tales costos, con tales beneficios, el vehículo B, C, D y E. Entonces, tú tienes para elegir en base a tu presupuesto, en base a tus gustos, ¿verdad? En base a tu necesidad, porque de repente no va a ser lo mismo el interés de una familia o de una pareja que tiene 4 hijos a de una pareja soltera, ¿no? Las características de un vehículo. Más o menos esa lógica se mantiene en este catálogo único de bienes y servicios. El Estado se puso a pensar, ¿cómo hago? ¿Qué instrumento yo le puedo brindar a las entidades públicas en donde yo pueda sintetizar o pueda unificar o pueda, digamos, sistematizar a los proveedores de varios tipos de bienes, servicios y obras? Entonces, bajo esa lógica se creó el catálogo único de bienes y servicios. Este catálogo único se actualiza de forma permanente. Ustedes van a poder encontrar el que está actualizado a julio de este año y lo pueden revisar acá. Vamos a verlo rápidamente, ¿ok? Bueno, evidentemente ese es un catálogo que ya no está vigente, habría que buscar el catálogo de septiembre, de octubre, pero nos va a servir un poquito para poder entenderlo. Ok, ven la pantalla, no se ve, a ver, déjame ver. Ah, sí, ok.
Como ustedes ven, este catálogo está dividido en bienes, servicios y obras, ¿ok? Y también consultoría de obras, ¿no? Por ejemplo, bienes, borrega reproductora hembra raza criolla, serrucho de 28, broca estándar, arco de sierra. ¿Qué más? ¿Qué más pueden encontrar en el catálogo? Una varilla de vidrio, una bagueta de vidrio, un balón de vidrio. Miren, están ordenados no alfabéticamente, pero tienen un código. Entonces, acá podemos encontrar un montón de elementos. En servicios, las entidades pueden encontrar, por ejemplo, si necesitan un servicio de asistencia técnica en producción de truchas, existen proveedores. Servicio de nivelación de terreno, servicio de afirmado, servicio de mantenimiento, servicio de semáforos, mantenimiento de semáforos. ¿Qué más? Servicio de calibración de pesas, servicio de balanza digital, servicio de monitoreo, servicio de elaboración de cuadernos, servicio para evaluación de docentes, en obras, construcción de casa, construcción de departamento, construcción de albergue, construcción de centrales hidroeléctricas, ampliación de camal, construcción de laboratorios, etcétera, etcétera. Consultoría de obras, elaboración de expediente técnico para construir lagunas de oxidación, expediente o supervisión de obra de construcción de cámaras de bombeo. O sea, como ustedes pueden ver, es un documento, es un Excel, ¿no? En las cuales se pueden encontrar bienes, servicios, obras o consultorías estandarizadas, ¿no? O sea, que suelen ser requeridas por las entidades públicas. También existe una actividad que se llama Registro Nacional de Proveedores. Cuando una persona natural o jurídica, o sea, una persona como tú o como yo, o una empresa, quiere contratar con el Estado, no lo puede hacer así nada más, ¿ok? Tiene que estar inscrito en un registro que se llama Registro Nacional de Proveedores o también conocido como RNP, ¿no? Entonces, para saber, bueno, si tú no tienes RNP, no puedes contratar con el Estado, ya sea para brindar un servicio profesional, para realizar una consultoría, para nada, no estás habilitado para contratar con el Estado. ¿Y qué necesito yo, licenciada, para contratar con el Estado? Bueno, en primer lugar, iniciar tu trámite, pagar tu derecho, ¿no? Demora algunos días y si tú no estás sancionado, no estás inhabilitado, ¿no? Te otorgan la constancia de que estás inscrito en el Registro Nacional de Proveedores para poder ser participante, postor y contratista, ¿no? Repito, si no tienes RNP como persona natural o como empresa, no vas a poder contratar con el Estado, ¿no? Vamos a buscarme a mí, a ver, vamos a ver. Ustedes pueden saber si una persona está inscrita o no, persona natural o jurídica, porque existe un buscador. Yo estaré inscrita, yo estaré, vamos a ver. Sí, ¿verdad? Yo sí, acá dice mi nombre, bueno, dónde vivo según mi DNI, y esta es mi constancia, ¿no? Que yo estoy habilitada para poder contratar con el Estado. Evidentemente, cuando tú te inscribes, lo haces dependiendo de cuál es tu interés, ¿verdad? En mi caso, yo brindo servicios profesionales, pero una empresa pues puede brindar obras, ¿no? Servicios, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá todo claro? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, no. Hola. Ok, gracias. Uy, ok, estudiamos el primer componente de la cadena de abastecimiento. ¿Cómo se llamaba el primer componente? Programación multianual de bienes, servicios y obras. Ok. ¿Cómo se llama el segundo componente? Gestión de adquisiciones, ¿no?
La gestión de adquisiciones, básicamente para no enredarnos mucho en esto, es el proceso mediante el cual adquiero mi bien, servicio y obra. ¿Cómo lo obtengo? Va a depender si es un bien, si es un servicio, si es una obra. No todos tienen posibilidades diferentes de adquirirlo. Va a depender del valor del bien, servicio y la obra, ¿correcto? Va a depender del valor, del tipo y de otras características que vamos a ir señalando más adelante, ¿no? Evidentemente hay un proceso de contratación, registro y gestión del contrato, ¿no? Este proceso es el proceso más importante dentro de la cadena de abastecimiento, ¿verdad? Porque si este proceso fracasa, si este proceso tiene vicios, si este proceso es cuestionado, si este proceso se cae, afecta evidentemente o tiene una afectación directa con los objetivos o con los propósitos de tu institución pública. Ahora, la administración de bienes. Una vez que yo ya tengo, por ejemplo, yo he comprado 20 computadoras, 20 laptops. Ya yo concluí mi proceso de adquisición y esas computadoras, el proveedor Pepitos me lo va a entregar. Ahora, hasta ahí termina la fase de gestión de adquisiciones y empieza la tercera fase que se llama administración de bienes. ¿Cuál va a ser, estimados alumnos, para poder hacer uso de ese bien? Y todo bien ingresa por almacén, así sean polos, laptops, patrulleros, televisores, ingresa por almacén. El jefe de almacén o el encargado de almacén tiene que hacer un registro de lo que está ingresando, ¿no? Ahora, para que ese bien pueda ser recepcionado, tiene que haber una conformidad. Por ejemplo, si yo compré 20 polos y en los requerimientos o en las especificaciones decían que de los 20 polos, 10 debían ser de manga larga, por poner cualquier ejemplo, ¿ok? 10 debían ser de manga larga y 10 de manga corta, y yo recibo todos de manga larga. Bueno, se equivocó el proveedor, pues pobrecito, se le fue, se le olvidó, ya no importa, hay que pasarlo. ¿Estará bien eso? Estimados, ¿estará bien eso que estoy haciendo yo? No, ¿verdad? Porque de ahí la responsabilidad va a ser para mí como funcionaria que puse y estampé mi firma en esa conformidad. Y yo sé que ustedes me pueden decir, ay, profesora, pero ¿qué importa? Que esa es una cosa pues doméstica, ¿no? Importa, se equivocó el proveedor, ¿quién no se equivoca? Estimados alumnos, yo sé que puede parecer muy simple, muy sencillo, ¿no? Y parece una simpleza, pero créanme que no lo es. Créanme que no lo es. Porque el área usuaria está en la obligación de garantizar que por muy pequeño o por muy grande que sea mi adquisición, se tiene que respetar el requerimiento, las características que yo como entidad solicité. Si yo solicité 10 manga larga y 10 manga corta, tiene que venir así. Si no está así, yo le observo al proveedor que me levante las observaciones en tales días y él lo tiene que subsanar, ¿no? Porque estamos dando un ejemplo pequeño, pero imaginémonos que hemos comprado 100 patrulleros. Estamos hablando de millones y millones de soles. Y la especificación decía que cada patrullero tenía que tener una pantalla LED de tal dimensión. Y cuando yo voy a verificarlo, no hay pantalla LED. Bueno, yo no puedo decir,
se olvidó el proveedor, se le pasó. No, porque esa característica tiene un costo que está implícito en el costo que yo he pagado como Estado, que voy a pagar, ¿no? Como Estado. Entonces, esas omisiones te generan a ti responsabilidades administrativas y penales. Así que tienes que ser, por muy poquito que sea, o por muy caro o por muy costoso que sea el bien que vas a adquirir, siempre tienes que certificar que se cumpla en los términos en los que se solicitó. Cuando tú ya das tu conformidad, ¿no? Ya ingresó por almacén, das tu conformidad que todo esté ok, entonces ya puedes iniciar la etapa, por ejemplo, de distribución. En el caso de la RENIEC, ¿no? La RENIEC es una entidad que tiene muchas oficinas zonales. Entonces, vamos a pensar que por la complejidad de la compra se realizó en la sede central. De repente se compraron, ay, no lo sé, pues vamos a decirle chalecos, ¿no? Todos los chalecos de todos los funcionarios se compraron en la sede central. Ahora va a tocar distribuir esos chalecos, ¿no? Hay que embalarlos, hay que contratar a un courier, hay que hacer una guía de remisión, o sea, parece fácil, pero no lo es. Y tiene que estar todo muy bien chequeado. Ahora, por ejemplo, yo compré 15 laptops este año 2024, ¿verdad? Y las laptops, perdón, necesitan mantenimiento preventivo y correctivo. Si yo no les doy mantenimiento, las laptops pueden empezar a fallar, pueden tener defectos de fábrica, puede sufrir situaciones diversas y es obligación de que yo realice mantenimientos a los equipos electrónicos, a las máquinas que tengo bajo mi administración, a las unidades móviles que yo tengo bajo mi administración, ¿no? Para garantizar que se respete la vida útil para la que fueron asignados, ¿no? Ahora, vamos a pensar que en nuestra institución tenemos 3 escritorios de esos de fierro que ya son bien antiguos. Nadie, ningún funcionario quiere usar ese escritorio porque ya no es estético, no es funcional, ¿no? Entonces, hasta para disponer de esos bienes, cuando ya no tienen vida útil, existe un procedimiento. Yo no puedo regalar ese escritorio, por más que no tenga valor económico, por más que ya no sirva, que ya no tenga utilidad, si yo dispongo de un bien público sin incumpliendo el procedimiento, la sanción va para mí. En primer lugar, porque ese bien, por muy antiguo que sea, está inventariado, ¿verdad? Está inventariado. Entonces, ¿qué pasa si en un año hacen inventario y no encuentran ese bien? Lo van a reportar. Y cuando lo reportan, se va a empezar a hacer un proceso indagatorio. ¿Dónde está? ¿Quién ordenó que se elimine? ¿Quién ordenó que se done? ¿Quién ordenó que se transfiera? ¿No? Entonces, todo eso tiene que estar muy, pero muy bien reglamentado. Incluso yo he visto en algunas entidades en las que he trabajado que algunas áreas, para no hacer ese proceso, simplemente los acumulan. No sé, en la cochera, los acumulan en el almacén, los acumulan en algún sitio para no tener que estar en la obligación, lo cual también está mal, no digo que esté bien, o no debería hacerse de esa manera, pero yo lo he visto un montón. Ustedes cuando vean algún bien público, siempre va a tener un sticker que tiene un código de barras. Eso significa que el bien tiene un código, ya les comenté, ¿no? Está inventariado, tiene un código, entonces está mapeado. Hay un registro de la existencia de ese bien en algún sitio. Ok, todo está inventariado y los inventariados y los
en realidad están inventariados, por así sea una silla, como un televisor, como un escritorio, como una computadora, como un celular, etcétera. Nos dice Ángel una pregunta. ¿Qué faltas cometes cuando aceptas un bien que no cumple los requerimientos que has solicitado? Ángel está describiendo una situación, por ejemplo, de un funcionario que da la conformidad de un servicio o da la conformidad de un bien sabiendo de que dicho bien o dicho servicio no ha sido cumplido en su totalidad o no ha cumplido con las características técnicas. Bueno, yo no soy abogada, entonces preferiría no tipificar el delito, eso se lo dejo para una abogada, pero cuando situaciones se te suele iniciar dos procesos, un proceso administrativo y un proceso, si corresponde, penal, ¿no? Por ejemplo, estas cosas saltan cuando la Contraloría hace evaluaciones con... ¿Aló? Les decía, estimados alumnos, que estas cosas, estas omisiones suelen salir a la luz normalmente a través de informes de hitos de control, ¿no? O sea, de un trabajo que hace la Contraloría. La Contraloría lo que va a hacer es, va a revisar el requerimiento y va a revisar el documento de conformidad. Y si encuentra inconsistencias, va a informarlo, va a documentarlo y posteriormente va a derivarlo, ¿no? Va a derivarlo a la entidad para que determine las responsabilidades que corresponda, porque la Contraloría no es una entidad que acuse, ¿no? No es una entidad que inicie procedimientos judiciales o penales, ellos derivan, detectan y derivan, ¿no? Entonces, va a depender de muchas variables. Va a depender si tú lo hiciste, por ejemplo, te coludiste con la empresa privada, ¿verdad? A ti te pagaron para que tú aceptaras los bienes, ¿no? Te pueden acusar por colusión. También, digamos, en el grado menos grave, por omisión de funciones, ¿no? Pues, dependiendo de las características específicas de cómo se han desarrollado los hechos, inclusive te pueden inhabilitar para ejercer la función pública, ¿no? Por ejemplo, la última vez leí un caso del gobierno regional de Trujillo que había comprado como 1000 laptops y la Contraloría había alertado sobre que el área usuaria brinda conformidad aún sabiendo que habían ciertas características que no se habían respetado y no se habían cumplido, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No podría, Ángel, ahorita decirte exactamente qué falta porque va a depender, como te digo, del caso específico, pero te pueden acusar de colusión, de omisión de funciones, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso para evitar responsabilidades y por ende infracciones, ¿no? Que te ocasionen a ti un perjuicio. Ahora, ¿de qué forma yo puedo contratar en el Estado? ¿No? Mejor dicho, ¿de qué manera yo voy a adquirir los bienes, servicios y obras? Existen muchas modalidades. Las modalidades están diferenciadas por el tipo de bien, servicio u obra que yo voy a adquirir y también por el monto. Los montos siempre van a ser importantes en el procedimiento de adquisición porque existen ciertos procedimientos más simplificados, procedimientos más complejos cuando estamos hablando de obras, de bienes, de servicios de mayor cuantía. ¿Ok? Por ejemplo, si yo requiero, ¿no? De licitación pública, pero si yo requiero servicios, solamente puedo aplicar el concurso público, no la licitación, solamente el concurso, ¿no? Entonces, para el caso de bienes y servicios de cierto presupuesto, puedo aplicar el método de contratación
de adjudicación simplificada, de adjudicación simplificada, pero siempre que esos bienes y servicios cumplan con ciertas características específicas que me permitan a mí utilizar este método de contratación, ¿no? También existe un método que se llama comparación de precios, ¿verdad? Un bien que no es encontrar disponible, no es necesario que yo vaya y pida que lo hagan como yo quiero, sino como existe. Por ejemplo, televisores, celulares, ¿no? Usualmente nosotros no mandamos a hacer televisores ni celulares. Entonces, se refiere a eso. Ok, y también existe un famoso, seguramente ustedes lo conocen, por ejemplo, cuando pasó el COVID. No sé por qué me escuchan entrecortado. A ver, un segundo. Ah, ya sé por qué. Hola, hola. Sí, se le escucha, docente. Ah, ok. Sí, voy a hablar no sé la verdad. Ay, mil disculpas, la verdad que no. Les cuento, no debería decirles, pero tuve un gran problema con Movistar, ahora estoy en Tel, ¿no? Entonces, ay, la verdad es que cada operador es peor que uno que otro, ¿no? No sé si alguien tiene una experiencia similar, pero es así. Uno es peor que otro. Sí, la última parte es la siguiente. La última parte es la siguiente. Existen situaciones de emergencia, ejemplo COVID, ejemplo fenómeno del niño, ejemplo desastres naturales o situaciones de emergencia en las que el Estado requiere bienes, servicios y obras de manera urgente. Por ejemplo, en el COVID, ¿podíamos esperar a que se compren, no lo sé, mascarillas, alcohol para los hospitales? Esperar a que pase toda la cadena de abastecimiento, no podíamos, no había tiempo, se morían las personas, ¿verdad? En ese tipo de casos existe una herramienta, una modalidad de contratación que se llama contratación directa, ¿no? En la cual tú puedes, bajo ciertas características, poder seleccionar a un proveedor que cumpla con los requerimientos, ¿verdad? Pero que no pase por todo el procedimiento siempre y cuando haya una situación de emergencia, haya una situación adversa, haya una situación que no nos permita cumplir con el procedimiento habitual. Estimado Ángel, hay un cuadro, hay un documento bastante más detallado que de repente no nos alcanza el tiempo para poder ver en este momento, pero se los voy a tratar de pasar el día de mañana con el coordinador, en donde ustedes pueden revisar, porque recordemos que estamos viendo someramente, ¿verdad? De manera general estamos viendo el sistema, pero para los que se muestren más interesados en poder conocer el detalle, mañana voy a enviar un documento en el que ustedes van a poder conocer los parámetros o los rangos de valor de bienes y servicios y obras y qué métodos de contratación se pueden aplicar de acuerdo a ese valor y esas especificaciones. ¿Ok? Ahora sí, vamos a realizar el Kahoot de esta sesión. No te preocupes, Ángel, que para eso estamos. A ver, un segundo. Antes que nos gane la hora. Ok, yo les voy a pasar como siempre el link y también el link y el PIN.
A ver, un segundito por acá. Ya, vamos a ver. Ya me acordé. A ver, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. A ver, alumnos, ya les envié el link. El pin lo tienen en su pantalla. A ver, vamos a empezar. Primera pregunta, estimados alumnos. Ok, ¿el sistema de abastecimiento es un sistema funcional del Estado? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? No sé por qué siempre caemos en esta pregunta. El sistema de abastecimiento es un sistema administrativo, no es un sistema funcional. Hemos explicado antes las diferencias entre un sistema administrativo y un funcional. ¿Cómo se llama el ente rector del sistema de abastecimiento? Correcto, Dirección General de Abastecimiento Público. ¿Cuál no es un componente de la cadena de abastecimiento? Hemos dicho que son 3 componentes. ¿Cuál no es? Formulación y evaluación, excelente. ¿Verdadero o falso? La programación multianual se realiza con un horizonte de tiempo mínimo de 2 años. Falso, ¿verdad? Son 3 años. Muy bien, vamos. ¿Cuál no es una actividad de la programación de bienes, servicios y obras? ¿Cuál no es una actividad? El plan anual de contrataciones, excelente. Sigamos. ¿Los métodos de contratación están regulados en la ley de contrataciones con el Estado? ¿Verdadero o falso?
Verdadero, excelente, muy bien, estimados. Vamos con la penúltima pregunta. Bueno, esta no, porque no la hemos visto ya en la, a ver, un segundo. Esta no la hemos visto en la clase de hoy por falta de tiempo. Órgano público ejecutor adscrito al MEF. No sé si lo llegué a comentar. A ver, vamos a ver. Compartir pantalla por aquí. Sí, existe un órgano adscrito al MEF que se encarga de promover estrategias para la eficiencia de la contratación, que se llama Perú Compras. Ok, vamos a ver cómo ha quedado el podio. Vamos a ver. Tercer puesto para Ariana. Sergio David, excelente. Número 1, Henry, excelente, excelente, felicidades, muy bien. Kiko y Jesús, también excelente. Bueno, alumnos, ha sido una gran jornada la de hoy, espero que hayamos aprendido algo nuevo y conmigo serás el día viernes, que tengan un gran día mañana y nos estaremos encontrando 8 de la noche del viernes. Gracias. Muchas gracias, estimado docente, por la clase impartida el día de hoy. La esperamos entonces para el día viernes para nuestra última sesión. Estimados participantes, como les había comentado en un principio, recuerden que nuestra evaluación ya se encuentra publicada en nuestro grupo de WhatsApp. De igual manera lo voy a volver a reenviar en este momento para que ustedes también lo puedan revisar. A ver, voy a mostrar en este momento nuestro examen para que de repente varios de ustedes todavía no lo han desarrollado, así es que voy a dar unas indicaciones para el desarrollo de nuestra evaluación, ¿no? Recordemos que tienen plazo todavía hasta